llaman X, en otros textos lo llaman Y, en unos textos utilizan la notación del punto para la derivada, en otros textos utilizan el apóstrofe, nosotros llamamos el Y', el X'. En algunos textos utilizan la letra F mayúscula, en otros la letra minúscula. Al final es lo de menos, lo que interesa es el mensaje. Y esa expresión que ahí he remarcado es lo que al inicio se presentó cuando se intentaba hacer una comparación de la parte entre la teoría que ya se conoce y el mundo que se está explorando. En este caso, hacer cálculo diferencial en un espacio de funciones. Bien, desde la condición de transversalidad ya da la función candidata, la función candidata a resolver el problema debe ser una función de clase C2. Dice resolver el problema justamente por eso la notación de asterisco, porque se usa esa notación para considerar que esa función ya resuelve el problema. Recuerden que aquí estamos en una condición necesaria. Si resuelve el problema, entonces debe cumplir esta condición. También satisface la condición de Euler, eso ya se da por hecho, porque digamos que de ahí ha salido, o de ahí también cumple, ¿no? Si es solución, debe cumplir esta condición, y esta condición es la ecuación de Euler, la condición necesaria. Es como decir, ¿no? Si tengo lo que nosotros tenemos en una variable. En una variable decíamos, por ejemplo, si estoy frente, imagínense, esto es X, Y. Estamos en una función de una variable. Y decimos, a ver, esta función tiene un máximo en este punto X sub 0. Tiene un máximo. A ver. Si estamos frente a una función que es derivable, si la función es derivable y tiene un máximo, si la función es derivable y tiene un máximo, bajo esas condiciones, ¿no? Si la función es derivable y tiene un máximo, entonces debe cumplir la derivada evaluada en X sub 0 debe ser, porque si no, no sería un máximo o un mínimo. Bueno, entonces no sería, ¿no? Si es un máximo o un mínimo y estamos frente a una función derivable, entonces su derivada tiene que ser 0. Entonces ahí se está partiendo, ¿no? Si esa función y o x asterisco resuelve el problema, estamos hablando del problema de optimización, donde aparece la funcional y todo eso. Si resuelve el problema, entonces si resuelve el problema debe cumplir la ecuación de Euler. Recuerden que la ecuación de Euler es como nuestra derivada igualada a 0. Y la condición, recuerden que también sacamos dos cosas, la ecuación de Euler y otro bloque. Este otro bloque es la condición de transversalidad. Mientras todo esté fijo, prácticamente la condición de transversalidad se nula. Recuerden que al inicio se tenía así una integral, ¿no? Una integral desde t sub 0 digamos hasta t sub 1. Si consideramos fijos no hay problema, pero nosotros lo hicimos esto variar. ¿De acuerdo? Y cuando hicimos variar, salió otro bloque que es la condición que llamamos la condición de transversalidad. En el momento no lo hemos estado usando, ¿por qué? Porque hemos estado considerando estos valores todos fijos. Aquí esto no tenía razón de ser, todo el x no 0 y anulaba todo. Bueno, bien, ahora vamos a variar eso. Ya no necesariamente vamos a considerar fijos tanto el final del horizonte temporal como el estado al final, tampoco no necesariamente fijos. Para ello vamos a considerar la condición de transversalidad. Vamos a considerar el problema de cálculo de variaciones que tenemos ahora, que es una funcional, en este caso la funcional está de esta manera, de 0 a T1, F mayúscula, que es lo que hemos estado colocando, X es derivada, función de P
con o sujeto a x en t sub 0, x sub 0 y x en t sub 1 igual a x con T0, T1, X0, X1 conocido. En este lenguaje de problemas de cálculo racional lo consideramos valores hasta aquí, ¿no? Hasta el momento. Hasta el momento, me refiero a que hasta el momento hemos estado estudiando bajo esta condición. Todos son valores conocidos. Pero ahora vamos a hacer una variante. Ahora vamos a hacer diferentes variantes. Por ejemplo, no te preocupes, ahorita voy a moverme. Por ejemplo, vamos a considerar que estos valores no van a ser conocidos siempre, por el inicio. El tema va a estar en esto. Por ejemplo, acá puede ser la notación T1, algunos consideran T a 0. Por ejemplo, T1, fijo, y X1 libre. Ese libre debería entenderse como un valor desconocido. O puede ser lo contrario, que T1 libre y X1 fijo. U otras variantes. Otras variantes que aquí lo vamos a ver. Entonces, ahora nos proponemos estudiar ese tipo de problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué almorzó? Mira la hora que ya no vamos. Nos proponemos, entonces para ello vamos a indicar lo que es la condición de transversalidad. Esta condición de transversalidad en los términos de la notación que hemos venido usando van a ser la derivada de f con respecto a x, todo esto evaluado en t mayúscula. Este t mayúscula es lo que estoy colocando acá es el T1. En algunos textos lo colocan T1, T mayúscula, es que es muy diferente al T pequeño. T minúscula es el T variable y este es un T parámetro que habría que determinarlo después. O en algunos casos puede ser dado. Entonces, por la variación de x sub t, x sub t viene a ser el valor de x evaluado en t, el valor de x evaluado en t, más f menos x punto, que multiplica a la derivada de f con respecto a x punto por delta de t, esto es igual, acá también evaluado en t igual a t menos. Esa es la condición de transversalidad. F mayúscula es el eje que estamos considerando. Esto hay que tener en cuenta que esto es se trata de una ecuación algebraica.
también acá, a este nivel, llega una ecuación diferencial. ¿Por qué razón? Porque cuando hemos estado haciendo los primeros ejercicios de cálculo de variaciones, noten que se reduce a resolver ecuaciones diferenciales. La ecuación de Euler es una ecuación diferencial y aparecen constantes, producto de la solución de la ecuación diferencial. Esas constantes tenemos que determinar. ¿Cómo determinamos esas constantes? Con esta información. Esta información me permitía construir ecuaciones algebraicas que luego me permitían luego encontrar el valor de las constantes de integración. Pero ahora ten en cuenta que esto ya no está completo. ¿De acuerdo? O va a faltar T1 o va a faltar X1. Esta información ya no va a estar completa, por lo tanto, como que el sistema que armábamos para hallar la constante de integración va a quedar incompleto. ¿Dónde sacamos esa información para poder completar ese sistema de ecuaciones algebraicas para poder hallar la constante de integración? Acá. Con esto completamos. Esto viene a ser una ecuación algebraica. Por eso, aquí está. T evalúa 20. T evalúa 20. Ya no hay variables, no hay la variable T que estamos manejando. Ya no hay, sino que ahora son parámetros que se convierten ya en variables, pero de una ecuación algebraica, no de una ecuación diferencial. Bueno, por eso les digo esto porque puede aparecer en algunos casos una situación como esta, ¿no? Como esta, por ejemplo. Entonces, hay quienes de repente dicen, ya llegué a esta ecuación o llegué a esta ecuación, ya, como ya no tengo idea de cómo seguir, me voy acá, ¿no? Me voy acá y de acá saco más fácil resolver la ecuación. Un momento, acá no hay ecuación diferencial, acá hay ecuación algebraica. Entonces de acá, con esto esto no sirve para resolver la ecuación diferencial, ¿no? Sino en realidad para encontrar los valores de las constantes de integración que me va a permitir de la solución general encontrar una que cumpla estas condiciones. La particular. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar cómo vamos a utilizar esta condición de transversalidad. Entonces, para ello debemos fijarnos casos. Caso, por ejemplo, vamos a estudiar un primer caso. Caso 1, vamos a fijarnos lo que mencioné primero. ¿Qué pasa aquí? T es fijo, T es fijo, T es fijo, y X sub T, y X sub T. Estamos imaginando un problema así. Un problema dado por tengo que optimizar la integral que va desde un T sub 0. Por lo general es 0, pero dejemos ahí T sub 0. De T sub 0 a T, de f de Tx derivada de exponencial de T con X en T sub 0, X sub 0 y X en T, X sub 0. Tenemos este problema. Bueno, decía que para estos datos no son problemas, estos son conocidos. X sub 0 es el inicio del horizonte temporal y el X sub 0 es el valor inicial del estado. Aquí no hay ningún problema. Ahora nos estamos fijando este caso. El T es fijo y el X sub T es mínimo. Geométricamente tenemos una situación como esta. Por acá el T, por acá el X, fijo el T sub 0, es conocido, fijo, X sub 0 también conocido. Nos fijamos que el final del horizonte temporal también es conocido. Más o menos por acá. Ese T está fijo. El X en T, el X evaluado en T puede estar por acá. El X evaluado en T o puede estar por acá
puede estar por acá, en realidad ese es el que tiene, que este valor está libre, en principio está libre. La solución, pues, estoy buscando un X, puede estar por acá, puede estar por acá, puede ser así. El valor del X en el horizonte temporal, en el final del horizonte temporal no se conoce de momento, y habría que encontrar también, ¿no? Una vez que encuentras el valor, cómo está definida la función, como esto es conocido, esto ya va a ser conocido. Aplicamos algo práctico. Algo práctico es como T es fijo, entonces no va a haber variaciones, porque lo que finalmente se hace es una perturbación de esas del óptimo. Como el T es fijo, entonces no va a haber estas variaciones, que son pequeñas por cierto, pero no va a haber eso, porque el T está fijo. Si eso no va a haber, significa que esto es cero. Como X sub T es libre, desconocido, como los términos que se usan, entonces aquí sí va a haber esas variaciones. Estas variaciones van a ser diferentes de cero. Va a haber pequeñas variaciones porque consideramos que es el libre. Si eso lo llevamos a la condición de transversalidad, a toda esta ecuación que define la condición de transversalidad, entonces vamos a mirar que si el delta de t es 0, todo este término se anula. Si este delta de x sub t es diferente de 0, entonces lo único que va a quedar, toda esta ecuación se reduce a la condición de transversalidad para este caso en particular, no para todo, por eso hay que tener en cuenta en qué situaciones la condición de transversalidad se reduce a esto. Ya está. Toda esta ecuación que teníamos acá ahora se reduce a esto, bajo estos términos.
La primera parte es conocida. Tenemos un problema. Me parece El la problema regla, lo por voy a favor. colocar acá para que se vea mejor. Tengo que optimizar. De momento lo pongo a optimizar porque todavía no estamos en el tema de la condición suficiente. La condición suficiente me va a permitir determinar si el problema tiene solución para máximo o para mínimo. De momento lo puedo optimizar, por eso todavía no es objeto de estudio. Sujeto a x en 0 igual a 4, x evaluado en 2 igual a x. Es más, o sea, si el enunciado estuviese así, por lo general ustedes, el sujeto a x evaluado en 0 es igual a 4, suficiente. El planteamiento del problema se presenta de esa manera. O yo debo ser capaz de reconocer, decir que, mira, el horizonte temporal me están dando. El horizonte temporal, esto, yo darme cuenta que el t sub 0, que lo estoy llamando, el t sub 0 y el t, en este caso es 0 y 2. Esto está dado. El x sub 0 es igual a 4, dado x sub 1 no está por ningún, el x en 2, el x evaluado en 2 no está por ningún lado. Esa información no está. Debo asumir que esto es un valor desconocido, lo que se llama en este tipo de problemas libres. Eso tienen, esta información ya la estoy deduciendo a partir de acá, pero no es necesario que estén diciendo que el valor es libre. La condición necesaria que nosotros tenemos es la condición de Euler, o la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, recordando que esto es la derivada de f con respecto a x igual a la derivada con respecto a la x. Ecuación de Euler. ¿Sí? Ahora, en este caso tenemos que, este es un caso especial donde la derivada de f con respecto a x es 0. Lo único que tendremos de acá, como esto es 0, directamente tenemos que la derivada de f con respecto a x es una constante. Es decir, dos veces la derivada de x, vamos a llamarle un segundo, una constante segundo. Son ecuaciones diferenciales inmediatas. Segundo. Su solución está por x sub t igual a c1 medio por t más un c2, producto de la integración s3. Y esto viene a ser nuestra candidata a solución, considerando que ahora vamos a mirar la información adicional que tenemos para encontrar estas constantes. Sabemos que el x evaluado en 0, es igual a, esto es C0, queda C2, y esto tiene que ser 4. Se actualiza. Ahí está. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar.
información si no llega a usar ahora la condición de transversalidad. Y estamos en el caso donde la condición de transversalidad es fijo, t igual a 2, valor fijo, x es 2, libre. La condición de transversalidad, está por la derivada de f con respecto a x que ha dado en t igual a cuánto. En este caso el t vale 2. En t igual a 2 esto debe ser 0. T evaluado. Se entiende que el resultado es una ecuación algebraica. El resultado es una ecuación algebraica. La derivada de f, con respecto a x punto es 2 veces la derivada de x punto. Todo esto debe ser evaluado en t igual a 2 y me sale 0. Pero puedo considerar que el x evaluado en t igual a t minúsculo igual a 2, esto es igual a. Es decir, 2 por x me da 0 y el x tiene que ser 0. Pero ¿quién es el x punto? Ya está. C1 menos. Tenemos C1 menos la derivada de x. Acá lo tenemos. O si no, de acá lo derivamos. C1 menos. Esto evaluado en t igual 2 tiene que ser 0. Pero como es una constante, sigue siendo C1 menos. Y esto tiene que ser 0. Entonces tiene que C1 tiene que ser 0. C1 es algo raro. Es algo raro que C1 valga 0. Y si eso ocurre, estaremos frente a una solución constante. Si eso C1 es igual a 0, C2 vale 4, entonces estamos frente a una solución constante. En este caso, el x aquí por valor en t es igual a el mensaje va acá. El mensaje va acá que la condición de transversalidad viene a ser una ecuación algebraica que me va a permitir encontrar el valor de la constante que vale. Aquí una de las constantes aparece con el dato de el x en 0 es igual a 4. Me falta para la otra constante, falta una ecuación. La otra es la otra ecuación sale de la condición de transversalidad. Y usted va a recibir todo, pues bueno. Falta la sombra. Bien, entonces ahí, efectivamente, siguiendo la solución del libro, de que la solución es una constante poco habitual. Poco habitual. En realidad este ejercicio no demanda de mucho esfuerzo, pero sí sirve para que quede claro cómo es la secuencia de la solución, cómo se aplica la ecuación de Euler, para qué me sirve la condición de transversalidad. Todas estas cosas que lo entendemos bien, que ahí luego vamos a aplicar las cosas con algún modelo
estamos considerando dos casos hasta el momento. Que vamos a considerar si T es libre y X sub T pi. Más o menos la descripción geométrica sería de esta manera. Acá está la variable T, por acá está la variable X. Vamos a considerar T sub 0, siempre conocido, el X sub 0 conocido también, el X sub C en esta oportunidad también conocido. Entonces, este valor es conocido, o que lo que va a salir es el valor del final del horizonte temporal. Es lo desconocido. Por lo tanto, prácticos, vamos a decir T libre, entonces va a haber variaciones de este T. Esta variación va a ser diferente de T y X sub T es fijo, entonces vamos a tener que estas variaciones van a ser C, no va a haber ese desarrollo. Reemplazando en la ecuación grande, tenemos la ecuación de transversalidad, nos quedaría la ecuación reducida de la siguiente manera. Condición de transversalidad. La condición de transversalidad se reduce a F menos cuidado en aplicar la condición de transversalidad. Suele pasar de que para este caso, suele pasar que para este caso algunos de manera errada aplican esta condición. O lo contrario, para este caso aplican la otra condición. Ten en cuenta que esto ya no tiene ningún sustento válido. Tiene su razón de ser cada parte de la ecuación de la condición de transversalidad que estamos seleccionando. Podemos mirar esto. Este tipo de problemas no son tan sencillos de construir de forma teórica. De forma teórica no son tan simples de construir porque noten que tienen que, si quiero resolverlo de manera cuantitativa, no es tan simple. Noten que tienen que resolver una ecuación de Euler, que es una ecuación diferencial, luego la ecuación diferencial. Si alguno de esos datos se da, tendría que cumplir la condición de transversalidad. Todo
necesariamente no necesariamente hay propuestos sobre la nota. Vamos a ver, no recuerdo este los puntos. Es algo, una salida elegante. Una salida elegante es dejar en términos de parámetros. Ahí, ya una vez que le da valores a los parámetros, obviamente después de los ejercicios. Es libre. Vamos a mirar hasta dónde podemos llegar con esto. Mediante la ecuación de Euler y la ecuación de transversalidad hay la última simplificación. Vamos por acá. Vamos a optimizar la funcionalidad que va de 0 a t a x punto al cuadrado más b por x sobre esto diferencial de t sujeto a x en 0 igual a 0 y x y t igual a 0. La condición es de que a, b, c son valores positivos y t es libre. Esta es la formulación, este es el problema. Empezamos con la ecuación de Euler. La ecuación de Euler dice lo siguiente. La derivada de f con respecto a x, b, derivada con respecto a t de quién, de derivada de f con respecto a x punto, que viene a ser 2 veces a por x. Pequeña la ecuación diferencial. No, la derivada de esto es y podemos integrar directamente o no podemos derivar también, no nos causa ningún tipo de complicación si lo derivamos. Válido también integrar. En vez de derivar, integrar a todas. Notemos que la segunda derivada de x es igual a b sobre 2
2A. Entonces, la primera derivada va a ser igual a B sobre 2A por T más una constante, que voy a llamar un C1, y la siguiente integral, vuelvo a integrar, me queda X elevado en T, que va a ser B sobre T cuadrado. Cuando derive queda 2, entonces esto es 4. Más C1 por T, más un C. Ya queda la solución de la ecuación diferencial. Podemos encontrar por lo menos podemos dejar un parámetro en función de una constante, ¿no? Una constante en términos de tabla. Por el momento podemos dejar eso por el caso de que x igual a 0 es 0. Como x igual a 0 es igual a 0, y acá se tiene que es 0. 0 es igual, esto se va, entonces 2 vale 0. Ahí directamente salió el valor de 0. No necesariamente tiene que salir de manera directa. Puede quedar en función de una en función de otra. Ahora, el x se ha reducido. El x se ha reducido a b sobre 4a por t cuadrado más C1 por ahora sí, o sea, está incompleto, ¿no? Porque falta el valor del seguro. Aplicar la condición de transversalidad. Condición de transversalidad. En este caso tenemos el T libre y el XT, que es el C fijo. Entonces estamos frente a esta condición para aplicar F menos la derivada de X por la derivada de F con respecto a X, el valor en T, un T mayúsculo, eso debe darme C. Condición de transversalidad que generalmente es una ecuación actual. El eje llegado de acá. Y debe primero reducir. Antes de reemplazar sería bueno reducir. O sea, antes de reemplazar me refiero a todo este X. Antes de reemplazar, primero es el último X. No es aconsejable reemplazarlo ya directo, sino primero buscar simplificar en términos de X y derivada. El f tenemos por acá a x punto al cuadrado más b por x, este es el f. Ahí hay que restarle la derivada de x multiplicado por la derivada de f con respecto a x. Y eso es, como se está acá, 2 veces a x punto. Todo esto va a estar igual a t igual a t, y esto debe ser 0. Entonces eso me va a dar menos 2a por x punto al cuadrado. Con este a queda menos a por x punto al cuadrado más b por x, todo esto elevado en t igual a t mayúscula, esto es 0. Si lo evalúo en t, tendría que ser menos a por x punto, evaluado en t, todo esto al cuadrado, más b por x evaluado en t, y esto tiene que ser 0. Pero esto lo tengo como dato. Esto está como dato. El x evaluado en t vale 0. Por lo tanto, vamos a tener que b por c sobre a. Este es b por c. Esto pasa acá y luego la pasa a dividir. Esto es igual a x punto
evaluado en t elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver el x, ahora sí, ya reducido. Ahora viene la derivada. La derivada del x sería así. Tengo b por c sobre a es igual a b por c sobre a es igual a la derivada, que es b sobre 2a por t más c1. Y todo esto está elevado al cuadrado. De ahí tenemos una ecuación algebraica. Tenemos una ecuación algebraica donde Hay dos valores desconocidos. El t mayúscula, recuerden que el t mayúscula es desconocido, y ahora el c1 también es desconocido. Donde tenemos dos variables en una ecuación. Dos variables en una ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación? La otra ecuación sale de acá. Entonces tenemos esta ecuación, tenemos que b por c sobre a va a ser igual a b sobre 2a por t más c1, y esto es igual, y todo esto elevado al cuadrado. La otra ecuación, noten que está este dato, que x evaluado en t es igual a c, y el x ya lo tengo por acá. Tenemos que el otro dato es que b sobre 4a evaluado en t sería t al cuadrado más c1 por t. Todo esto debe ser igual a c. ¿Cómo resolver eso? Esta es una ecuación. Esto es importante. Esto es un polinomio de grado 2. Quedaría en función de C1. Claro, estamos asumiendo que el B, el A y este C son conocidos. Entonces podríamos resolver esto como utilizando la ecuación, la fórmula general. Podríamos considerar el T mayúscula en función del C1. Ya pues, y reemplazarlo acá y sale. El hecho de que esto me va a ayudar a la solución. Tengo dos ecuaciones algebraicas con dos ecuaciones, dos incógnitas. Dos ecuaciones con las dos incógnitas o variables. Estas incógnitas son el C1 y el T. Con eso. O también de acá despejar el C1, de acá se despeja el C1, que es más fácil, despejar el C1, lo reemplazas acá y tienes una sola ecuación donde tendrías el valor de Y. Ahí está. De ahí, de esas dos ecuaciones va a salir el C1 y el T, que es el C1 que te sirve para completar acá, tendría ya definida aquí en la senda que posiblemente resuelve el problema, y otro que tendrías el T que en el inicio era desconocido. O sea, ya tienes el final del horizonte temporal. Realmente se ve, esto ya más posiblemente no se puede resolver. Pero hay que intentar. Pero ya está. Es evidente que no es, si no sale de manera analítica, numéricamente es posible reducir estas dos ecuaciones a una sola ecuación y tienes lo que estamos viendo en método numérico, resolver una ecuación algebraica no.
usar toda la ecuación, pero se usa por separado. O sea, cuando lees la derivada de f con respecto a x punto igual a 0 y cuando el f menos la derivada de x por la derivada de x con respecto a x punto también igual a 0. Un caso especial es como cuando se dice curso electivo obligatorio. ¿Entienden eso? Eso generalmente se da en las maestrías. Curso electivo obligatorio. Tú tienes para elegir porque es tienes que, entre todos los cursos, vas a elegir aquella que se orienta en tu investigación. Una vez que ya está orientada en tu investigación, ya se vuelve obligatorio. Tienes para elegir, pero tú tienes para elegir estos cursos. Tu investigación está orientada en un tema que se ajusta a estos cursos, entonces se vuelve obligatorio. Algo así, vamos a ver ahora en el resto. Vamos a mirar que tanto el X, perdón, en este caso el T y el X sub T van a estar libres, pero no tan libres. Van a estar restringidos, van a tener una cierta restricción. Viene una situación como esta. Vamos a colocar la variable t y la variable x. Considerando un t sub 0, tipo y x sub 0. El t va a estar libre y por lo tanto también el x va a estar libre, pero bajo una restricción. Esto es una función phi que depende. Vamos a considerar que el x sub t, estos son los x que estamos llamando, van a estar, al final del horizonte temporal, van a caer sobre esta curva. Entonces, t puede estar por acá, t puede estar por acá, puede estar el t, pero también el x sub t. Ambos están libres, pero a eso me refería, no tan libres. Porque van a estar libres, pero dentro de esta curva. Pues ahí la condición de transversalidad tendría que tener cierta modificación. Era de la siguiente manera. Tengo la derivada de f con respecto a x punto, elevada en t igual a t, que significa las variaciones de x sub c más f menos la derivada de f menos x punto por la derivada de f con respecto a x, t igual a t, todo por delta de t, y esto igual a 0. Esta es la condición que tenemos. Habría que trabajar en el delta D. Delta de t es una variación, en realidad es una diferencia finita, un valor discreto.
delta de t vendría a ser x evaluado en un t más un cierto incremento del t menos lo que es la definición de diferencia finita. Discretizando, nosotros tenemos que discretizando que la derivada de x, en t es igual a límite cuando delta de t tiende a 0 de x en t más delta de t menos x en t todo sobre delta de t. Si este x lo cambiamos por phi, sería eso. Tenemos la definición de derivada. A lo que vamos a hacer, lo que les decía de discretizar, es que tenemos esta comparación. Esto es aproximadamente phi de t más delta de t menos phi de t sobre delta de t para un delta de t que se aproxima a 0. Es discretizar. Pero estamos bajo que este phi de t mayúsculo va a coincidir con el x de t mayúsculo. Los valores van a coincidir ahí. Dentro de esa curva van a coincidir. Entonces lo que podemos mirar acá es de que esta diferencia, en vez de estos phi, lo podemos considerar como x. Porque dentro de la curva van a coincidir. Esta diferencia que tenemos en el numerador, que viene a ser la que tenemos acá, esta diferencia la podemos escribir como que va a ser aproximadamente la derivada de phi evaluado en t por delta de t. Me estoy refiriendo a este phi. Entonces, esto lo insertamos acá y lo que se va a tener es la derivada de f con respecto a x punto en t igual a t mayúscula por delta de t. Pero delta de t ahora lo vamos a considerar como la derivada de phi en t por delta de t más todo esto en t igual a t por delta de t igual a 0. Ahora tenemos un factor común. Entonces, como esto, y ese factor común además es diferente de 0, porque el t también está variando. Está variando, delta de t va a ser diferente de 0, entonces lo que nos queda va a ser igual a 0. Como delta de t es diferente de 0, entonces tenemos, nos queda esto por esto, más lo de acá, igual a 0. Y en lo que nos queda hay un factor común. En lo que nos queda hay un factor común que es la derivada de f con respecto a x punto. Tratando de agarrar pizarra difícil. Los delta ya se fueron. Quedaría la derivada de phi
todo esto separado en t igual t mayúsculo, esto es igual a cero. Esta sería la condición de traversión. Para este caso. Eso nos serviría para aplicarlo a una ejercicio como este. Donde no te mencionan ahí ningún fin, nada, pero nosotros tendríamos que, como parte de la solución, decir, acá voy a definir, para poder aplicar mi teoría, voy a definir un phi, la función phi, de esta manera, como 1 menos t al cuadrado. Voy a escribir eso. Tengan en cuenta que acá el t libre y el x de t también es libre, pero que cae en esta curva. Definir un phi de esta manera que me va a ayudar en la condición de traversión. Expresiones que no están simples. Por lo menos la parte básica, habría que revisar. Habría que revisarlo. Lo más sencillo es cuando ese phi es una función lineal o un polinomio de grado 1, eso es lo más sencillo. Un problema sencillo de mirar esta teoría un poco ya abstracta, digamos, a estas alturas. Es un problema sencillo que nos sirva para verificar si esta teoría es válida, o por lo menos me sirve, es aplicándola para en algún caso que nosotros ya conocemos los resultados. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Porque, claro, o sea, aquí lo que podría decirse es que voy a tomar un avión para avanzar un par de cuadras, pero por lo menos me va a servir para verificar que esta teoría que estamos mirando me sirve para resolver un problema. Y es, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo tengo imagínense el phi, imagínense el phi de t acá. Imagínense el phi de t que es una recta. Que les comentaba en el caso más sencillo. Ese phi de t es una recta. Una recta, tengo acá este punto conocido, y mi problema de optimización va a ser minimizar el problema clásico. Quiero minimizar la distancia. ¿Qué forma va a tener una función x que me resuelve este problema? Vamos así. Tengo que encontrar la mínima distancia. Nosotros ya conocemos que esto es. Nosotros conocemos que esto define lo que es la longitud de una curva. ¿De acuerdo? Esto define la longitud de una curva. Entonces, si le coloco mínimo acá, lo que en realidad voy a encontrar es la mínima, la función, ¿no? Cuya longitud sea mínima. ¿De acuerdo? ¿Y de quién? Puedo fijarme acá. Que esto este phi en vez
no necesariamente que sea cualquier curva, sino que sea una recta. Que sea una recta. Allá, entonces tú vas a encontrar, tú necesitas saber la solución de esto, es encontrar una función, ¿ya?, que el punto final caiga acá, pero además que tenga su longitud sea mínima. Entonces, por geometría analítica, necesariamente tiene que ser una recta y además tiene que ser perpendicular. Esa es su teoría de geometría analítica. Y bien, con tus conocimientos básicos de geometría analítica puedes encontrar cómo debe estar definido este x. Tiene que ser una función lineal. Eso es por tu conocimiento de geometría analítica. Ahora, aplicando teoría de cálculo de variaciones, resuelve este problema. Considerando todo el condimento ahí, ¿no? El x evaluado en t sub 0 igual a x sub 0 y x evaluado en t igual a la definición de este. Entonces resuelve el problema con todas estas cosas que hemos dicho y al final, cuando encuentres tu solución, tendrás que decir, efectivamente, esta solución es la correcta porque esa fue la que encontré también aplicando mi conocimiento básico de geometría analítica. Por ahí como que puedo mirar mi resultado con un mundo conocido y mi resultado con un mundo desconocido que es el momento hasta ahora.